El intento de excluir la candidatura de Bernardo Arévalo del movimiento Semilla en la segunda vuelta de las elecciones en Guatemala ha disparado todas las alarmas. Lo inhabilitó un juez, pero después la Corte de Constitucionalidad le otorgó un amparo provisional. El movimiento Semilla, surgido de las protestas de 2015 contra la deriva institucional del país, afronta una causa penal promovida por Rafael Curruchiche, un fiscal sancionado por Estados Unidos por corrupción. El intento de excluir a Arévalo de la contienda electoral persigue la imposición de una segunda vuelta entre la ex primera dama, Sandra Torres, y un candidato oficialista, afín al actual presidente, Alejandro Giammattei. La decisión se produjo a raíz de una denuncia presentada en mayo de 2022 que alegaba la afiliación fraudulenta de un ciudadano al partido. Además, el fiscal aseguró que al menos 12 personas fallecidas también habían sido inscritas, algo que Arévalo y el movimiento Semilla niegan rotundamente. Para hablar de este tema y también para hablar de la sociedad civil en Guatemala, estamos con Mario Polanco, que es el director de la Fundación Grupo de Apoyo Mutuo de Guatemala, organización de la sociedad civil sin fines de lucro creada en 1984, que aglutina a familiares de personas detenidas ilegalmente y desaparecidas forzadamente en Guatemala durante el conflicto armado interno que duró de 1960 a 1996. Ha sido galardonado con el premio Graciela Fernández Mejía a la defensa de los derechos humanos que otorga por primera vez CADAL. Mario es doctor en Seguridad Estratégica por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala y es profesor universitario. Y es un gusto saludarlo, Mario, y preguntarle qué pasa en Guatemala. Bueno, estamos en una situación un tanto complicada. Grupos ultraconservadores que operan en Guatemala. Recordemos que aquí se vivió un conflicto interno armado que se prolongó de 1960 a 1996 y eso polarizó a la sociedad guatemalteca. Ha habido algunos avances en el tema de justicia transicional y eso ha provocado que los grupos allegados a quienes violaron los derechos humanos se aglutinen entre sí para proteger a violadores de derechos humanos, pero también lo irónico es que ha incluido en esa protección a corruptos y a narcotraficantes. O sea, están todos en ese mismo paquete. Entonces, este tipo de estructuras que cada vez tienen más poder, se dedicaron a cuestionar la candidatura de cualquier candidato que se pudiera convertir como una piedra en el zapato para el oficialismo. Dejaron fuera a una candidata indígena de un movimiento muy fuerte, el Movimiento de Liberación de los Pueblos, que habla de crear un Estado multinacional, por ejemplo, entre otros temas. Dejaron fuera también a un candidato de la élite económica, pero no afín a estos grupos, y dejaron fuera a una especie de outsider que de la nada venía con mucha fuerza. 3 candidatos quedaron fuera, pero jamás pensaron ellos que el Movimiento Semilla, un partido pequeño, muy insignificante hasta hace muy poco, iba a colarse e iba a llegar a segunda vuelta. Esto fue como algo inaudito. Creo que están arrepentidos de no haber anulado desde el inicio a este partido porque ahora ya se ha convertido en un gran obstáculo. Han utilizado distintas estrategias, algo así como que tuvieran plan A, plan B, plan C y tal vez más. El plan A consistió en interponer acciones legales para descalificar la candidatura de Bernardo Arévalo, que es el candidato a la presidencia por el Movimiento Semilla. Luego han interpuesto acciones incluso encaminadas a anular el partido, y quiero decirles que en todos estos casos, y en medio de la fragilidad del Estado de Derecho en Guatemala, ha prevalecido la ley. El Tribunal Supremo Electoral ha jugado un papel muy importante garantizando que se mantenga el proceso, y también la Corte de Constitucionalidad, que había sido afín a este tipo de estructuras a las cuales hacía mención, también como que ha marcado algún distanciamiento y ha favorecido la continuidad del Estado de Derecho. Eso permite que en el momento actual, el día de hoy, Semilla y la UNE
continúen en la carrera electoral que se va a definir el próximo 20 de agosto. Y aquí quiero terminar para responder a esta pregunta, que también tanto Semilla, que se ubica dentro de este polo, ¿verdad? Se ubica más hacia la izquierda que a la derecha. También, al igual que eso, la UNE, que es el otro partido donde está Sandra Torres, que fue primera dama, también se ubica más hacia la izquierda. De hecho, la UNE es la representación en Guatemala de la Internacional Socialista. Así que la realidad al día de hoy es que gane quien gane de los dos candidatos, tendremos un gobierno más inclinado hacia la izquierda que va a dirigir los destinos del país durante los siguientes 4 años. Vamos a ver qué es lo que sucede, ¿verdad? Porque la UNE tiene presencia de los 23 departamentos, ganó en 19. De los 22, perdón, departamentos, ganó en 19. Y Semilla en 3, pero 3 de los más poblados. Entonces, eso puede marcar algo a favor de Semilla, pero vamos a ver qué ocurre el 20 de agosto. De todos modos, quien se imponga en el balotaje va a tener un congreso que responde al actual oficialismo. Y yo más que oficialismo, me parece que quisiera referirme al establishment, porque usted me dice que hay supresión o proscripción de candidatos. Y la pelea es justamente porque un candidato del actual oficialismo digamos, vaya a la segunda vuelta con Sandra Torres, la exmujer de Álvaro Colom, que se divorció de él justamente para ser candidato, para ser candidata. En fin, me parece que hay un poder concentrado que tiene más que ver con intereses económicos que por ahí con partidos políticos. Definitivamente, aquí estamos enfrentando este cambio que puede ocurrir en Guatemala, un cambio que puede ser un poquito más radical y el otro que podría ser menos radical, pero cambio a la larga. Estamos enfrentando a todo un sistema. Este sistema que ha construido una especie como de monstruo en quienes dirigen a este tipo de estructuras que protege a violadores de derechos humanos, narcotraficantes y corruptos, porque eventualmente a esos grupos económicos, políticos poderosos, estos personajes que están haciendo oposición de una manera verdaderamente agresiva, se les van a salir de las manos. Son un monstruo que eventualmente se va a voltear contra ellos y le van a causar mucho daño al país. Son estos grupos quienes están promoviendo a través del discurso de odio y a través de un montón de acciones que son en apariencia legales, pero no, en realidad son ilegales. Son estos quienes están montando todas estas acciones para evitar que se consolide este cambio. Curruchiche es uno de los actores que pertenece a este tipo de estructuras. Menciono Curruchiche porque usted lo mencionaba hace un momento, pero sí, es un fiscal, que también este fiscal, quiero decirles, ha venido de menos a más. Hace 4 años nadie conocía al fiscal. Ahora es un personaje que está incluso en la lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde están agentes corruptos. Entonces, cada vez es más visible por su papel negativo que está jugando. Ya que hablamos de justicia, ¿qué fue de los acuerdos de paz? ¿Cómo lo ven ustedes desde el Grupo de Apoyo Mutuo? Bueno, ya están cumpliendo los acuerdos de paz 27 años ahorita, pronto, están cumpliendo 27 años. Son acuerdos que de haberse cumplido en su totalidad habrían transformado esas estructuras arcaicas y obsoletas que tenemos en el país, pero sí yo quiero reconocer que el primer gobierno, el gobierno que firmó esos acuerdos en el 96, un gobierno, por cierto, muy afín a la élite económica de Guatemala, se trató de un gobierno que tuvo toda la intención de cumplir. Se avanzó mucho más, 97, 98 y 99, que fueron los 3 últimos años de ese gobierno, me refiero al de Álvaro Arzú, y se avanzó mucho más que en los subsiguientes gobiernos. Luego vino el gobierno de Alfonso Portillo, un gobierno del partido
de Efraín Ríos Montt, un general acusado de haber cometido gravísimas violaciones a los derechos humanos. Este gobierno fue el que se convirtió como una especie de parteaguas, y este gobierno fue el que empezó a hacer a un lado los acuerdos de paz y a impulsar un nuevo tipo de política. Incluso fue el inicio de la intensificación de la corrupción en el país. A partir de ahí, poco a poco los acuerdos de paz fueron quedando casi como un adorno, como un compromiso, y cada vez más en el olvido. No ha sido posible su cumplimiento. Porcentualmente yo les puedo decir que los acuerdos operativos, los que tuvieron que ver con temas militares, con temas de desarme, de desmovilización, yo ahí les puedo asegurar que se cumplieron en un 100% esos acuerdos. La guerrilla se desmovilizó totalmente, el ejército bajó en número de integrantes de 48 a 15,000 más o menos, se dio una transformación en la forma de estructura del ejército, no en su forma de pensar. En su forma de pensar siguen pensando igual que en la Guerra Fría, pero en el poder sí se limitó mucho. Yo creo que en ese sentido se cumplió un 100%, pero los acuerdos sustantivos, los que tenían que transformar la esencia del Estado, esos acuerdos, yo no quiero ser pesimista, pero creo que si se cumplieron en un 20%, estamos hablando de mucho, pero siguen inconclusos, y ojalá hubiera un gobierno que rescatara los acuerdos de paz y los convirtiera en una agenda de Estado para cumplirlas en un par de décadas, y se creara un plan de gobierno sostenido que, por ejemplo, pudiera iniciar en 2024 para terminar en, por ejemplo, 2046, para 2044 o qué sé yo, 46 por ahí, para que fuera un periodo de 20, 22 años para impulsar esa transformación económica, social, militar, política, social, etcétera, que es lo que incluye el contenido de esos acuerdos de paz. ¿Esto figura en la agenda de las elecciones? Ninguno de los candidatos, ninguno, ni todos los que quedaron fuera, ni los que están ahora, lo incluyen. Debo reconocer que en ambos planes de gobierno hay mucho contenido social en la forma en que se va a ejecutar. Y sin mencionarlo, ahí están contenidos los acuerdos de paz. Para el cumplimiento de los acuerdos de paz se creó una entidad que también ha ido cada vez perdiendo más fuerza, pero tiene un respaldo legal porque se creó por un decreto legislativo por parte del Congreso de la República, y es el Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz. Ese consejo funcionó durante 2 décadas al menos, y fue el espacio más amplio, multisectorial, heterogéneo y democrático que había en el país, porque estaban empresarios, indígenas, sindicalistas, cooperativistas, partidos políticos, activistas sociales, todos ahí metidos en un solo espacio, todas las tendencias, todas las ideologías, todas las formas de pensar, todos los estratos económicos, sociales, culturales y académicos, todos involucrados en un solo espacio. Pero cansa. Cualquier grupo se cansa luego de estar 2 décadas viendo que se avanza un poquito. ¿Y qué me dice de la sociedad, Mario? ¿Hay resignación? ¿Hay apatía? En realidad no. Y yo creo que Curruchiche se ha convertido en el mejor instrumento de campaña para el movimiento semilla. Creo que ha sido el mejor. Gracias a toda la oposición de Curruchiche, a todas las acciones ilegales de Curruchiche y de estos grupos que con su discurso de odio promueven los ataques contra el candidato de semilla, creo que son quienes lo han elevado. Si no hubieran realizado toda esa guerra, yo estoy muy seguro que tal vez tendría mucha más posibilidad Sandra Torres, pero creo que sí, Curruchiche, creo que Bernardo Arévalo tiene que agradecerle a Rafael Curruchiche que lo haya logrado catapultar hasta la posición en que se encuentra. Entonces, creo que en ese sentido la población, la sociedad, sí está adquiriendo conciencia. Y le quiero decir una cosa, porque la sociedad guatemalteca ha sido una sociedad muy conservadora.
ha sido muy revolucionaria en algunos momentos. La sociedad guatemalteca hizo una revolución importante en el siglo XIX, en 1871, una revolución liberal. Y en 1944, una revolución democrático-burguesa para impulsar el capitalismo en el país. Sobre todo era antiimperialista esta revolución, la del 44. Se vinieron abajo. Pero también la sociedad guatemalteca enfrentó una de las peores represiones de todo el hemisferio occidental. Un ejército verdaderamente criminal. Y creo que como una forma de defenderse y de autoprotegerse, la sociedad se volvió conservadora. Pero ahora está cambiando. Y ojalá este sea el gobierno que dé inicio a una sociedad con un pensamiento más abierto y más liberal. También hay que tomar en cuenta que son jóvenes ahora los que están votando. Y esos jóvenes millennial y centennial son los que están decidiendo, algunos primera vez que están votando y son los que están decidiendo los destinos del país. Ya no son los viejos, ¿verdad? Ya no somos los viejos los que estamos decidiendo, sino que están decidiendo los jóvenes, y los jóvenes están haciendo con una mirada más democrática hacia el futuro. Prólogo de la segunda vuelta en Guatemala. Mario Polanco, muchísimas gracias. Es un gusto. Y ha sido un gusto compartir con ustedes este cuarto de hora, estos 15 minutos y monedas de Cadal TV. Nos reencontramos en la próxima. Chao.